hermanos, estamos, recuérdenlo, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Por favor, vamos allí. Lucas 24. Estamos en la parte final ya del Evangelio. Así que pronto estaremos comenzando un nuevo libro. Leo desde el 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hermanos, ya hemos estudiado la primera parte de este capítulo. Y fíjense que este es un capítulo muy importante en vista de lo que significa para nuestra fe. En este pasaje encontramos dos discípulos. Han sido, dice el texto, testigos de todo lo que le ha pasado a Jesús en Jerusalén. Y ahora regresan a su pueblo. Seguro que habían peregrinado para cumplir con los ritos de la Pascua. Habían venido a la ciudad santa para participar de ello. Pero seguro que también habían venido para estar un buen tiempo y compartir con el Señor. Ahora, terminada la Pascua y sin Jesús, regresan con cierta decepción. Y sobre todo porque ellos esperaban mucho del Señor Jesús. Su alejamiento de Jerusalén, fíjense que es con mucha tristeza. Esos acontecimientos que han ocurrido los tienen decepcionados. Su Mesías ha muerto, ¿y qué viene ahora para ellos? Alejarse de Jerusalén implicaba entender que no habían comprendido las Escrituras. Dejaban atrás a Jesús y todo lo sucedido con Jesús. Jesús ahora es un recuerdo. Es seguro que le guardan cariño, que le guardan respeto, pero todo ha pasado y no hay más que hacer. Y van caminando a Emaús, conversando sobre las cosas que ya habían acontecido. Uno de ellos se llamaba Cleofás, dice el texto. Y una de las frases de Cleofás es llamativa. Muestra precisamente una verdad central. Él dice: pero con todas estas cosas
Llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Miren eso, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Menciona Cleofás un lapso temporal, 3 días. Esa expresión Cleofás no te dice nada. ¿Cuántas veces la mencionó Jesús y no la recuerdas? El Hijo del Hombre debe ser matado o resucitar al tercer día. Id, decid a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Y todas están en Lucas. Después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Esto está en Lucas, en Mateo, perdón. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. No voy a seguir, pero miren que esta expresión está en los evangelios muchas veces. Y seguro que este Cleofás, si estaba en Jerusalén y habían seguido a Jesús, estaba escuchándola permanentemente. Y ahora en el camino a Emaús, él la escucha y esa frase parece no sugerirle nada, pasa desapercibida. Y no solamente eso, sino que ya hemos leído cómo han habido antes testigos de la resurrección que han hablado de ello. Seguramente oyeron a Pedro, a las mujeres, hablar de que él resucitó, pero tampoco eso les impactó. Simplemente ya vienen decepcionados de Jerusalén y caminan a Emaús. No entendieron nada de lo que habían vivido con Jesús, no entendieron nada de lo que Jesús les había dicho. Quizás es una tendencia normal nuestra. Cuando la Biblia pasa desapercibida, la verdad revelada pasa desapercibida. Ahora que necesitamos pruebas. Volvemos a lo mismo. A Jesús siempre le reclamaron evidencias, evidencias. Muéstranos evidencias de que eres el Cristo. Muéstranos evidencias de que eres el Hijo de Dios. Y ahora estos están diciendo, muéstranos evidencias de tu resurrección. Un sepulcro vacío por mujeres visto no era suficiente. Un sepulcro vacío visto por discípulos de Jesús no es suficiente. No, yo tengo que experimentarlo también. No es la fe esa que se esperaba. Yo quiero ser testigo, yo quiero ver, quiero pruebas convincentes, pruebas fehacientes que el mismo Señor sí ha resucitado. La luz de la verdad había sido dicha por Jesús tantas veces. Su muerte era necesaria. Y el mismo Jesús aclaró que su muerte debía ser cruenta, violenta. Pero nada, no pasó nada. Piense, por ejemplo, cuántas veces Lucas menciona eso. Y seguramente ellos oyeron. Y ahora, como que eso no tiene valor. Toda la pasión está narrada en Lucas. Y el mismo Jesús habla de su pasión y de su muerte y de su resurrección. Ya mencionamos algunos textos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Simplemente son palabras o son las verdades de Dios? Y si son las verdades de Dios, ¿las creemos o no las creemos? Si uno mira la vida de Jesús, seguro que ahí vas a encontrar
todos los poderes demoníacos puestos en juego. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Evangelio de Lucas. Lucas va a decirnos, esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. El poder del mal se iba a manifestar en todo este proceso, dicho por el mismo Jesús. Y se manifestó, claro. Hubo compraventa de una persona inocente. Traicionaron al que era el amigo de amigos. Lo negaron, lo humillaron, se burlaron de él, lo calumniaron. Siempre había el deseo de deshacerse de él. Lo despreciaron. Participó de un juicio injusto. Hubo ensañamiento contra él. Piense todo lo que Jesús vivió. Al final, la verdad del pecado quedó expresada en la muerte del Redentor. Él fue tratado como maldito. Y él se hizo maldito. Pero los caminantes tampoco vieron eso. Es decir, toda la obra de Cristo allí, pasión, muerte y resurrección, toda la verdad de Cristo revelada ahí, y ahora no veo nada. Y por eso Cleofás y su amigo, ahora que están viendo, un final, no hay esperanza. Esa que Jesús tanto habló y esa de la cual se esperaba tanto de Jesús, ya no la tenemos. Y fíjense que va a ser el propio Jesús, el autor y consumador de la fe y el autor de la resurrección, quien los llevará a entender y a cambiar de opinión. Ellos no solamente van a tener la experiencia de la verdad de la resurrección, sino que van a ser testigos de que esa resurrección sí fue real. Y estará ante ellos el mismo que murió y el mismo que fue sepultado, pero el mismo que resucitó y que ahora vive una vida plena y gloriosa. Tendremos que aprender mucho de estos hombres. La veracidad de la palabra queda expresada en las promesas de Jesús, que se hacen real. Y fíjense cómo toda esa verdad expresada, Jesús, que esperaba verla en ellos, no la ve. ¿Y qué les dice Jesús? Torpes, insensatos. Parece una expresión dura y lo es realmente. ¿Cómo es posible que tú has vivido cerca de mí tanto tiempo? Has visto señales, prodigios, milagros. Has aprendido de mí. Has aprendido de la verdad de Dios. Sabes lo que Dios va a hacer. Y ahora al final, después de todo eso que Dios hizo, ahora no hay vida, no hay esperanza, no hay futuros. Insensatos, torpes. Debían saber bien, debían comprender profundamente que Jesús era el Salvador, era el Mesías. Y un Mesías no es solo para Israel, sino para todos los hombres, de cualquier raza, credo y nación. Y que la salvación tan grande que había Dios prometido y que había Dios anunciado por los profetas se hacía evidente y de manera evidente en Cristo Jesús resucitado. Estos dos hombres ahora es que van a entender lo que pasa con la verdad de Dios. Y miren que Jesús comienza el proceso dándoles precisamente un gran sermón, un gran estudio bíblico. Yo me imagino esta enseñanza de Jesús
en el camino a Emaús, explicándoles las Escrituras. Qué hermoso sería escuchar eso. Jesús explicando su propia realidad a ellos. Y una realidad de la que Dios había hablado y que ellos conocían, ahora se retoma para que ellos puedan abrir los ojos. Yo me imagino tremendo seminario en el que participaron estos dos. Tremendo seminario. Jesús enseñándole a ellos dos todo lo que significaba la vida en Dios, la salvación en Dios, la redención en Dios, la eternidad en Dios. Todo. El mismo corazón de Jesús estaba puesto allí y les enseñaba las Escrituras a dos desanimados y defraudados discípulos. Jesús, que hacía realidad toda la promesa todas las promesas en general del Antiguo Testamento, ahora está retomando toda una enseñanza que ellos debían saber. Fíjense hasta dónde llegamos nosotros. Tiempo en el Evangelio, pero un Evangelio que pasa desapercibido a nuestra conciencia. Y tienen que estar repitiéndonos y repitiéndonos la misma verdad para nosotros poder realmente asumir el Evangelio como debiera ser. ¿Qué nos pasa? Pues lo mismo que a estos dos que van camino a Emaús. Y fíjense que el evangelista Lucas presenta esta referencia muy inteligentemente y eso es hermoso. ¿Y por qué? Porque va a tocar el corazón de estos dos hombres. Y fíjense que Jesús en el discurso y por lo que él dice, les habló de Isaías 40, del precursor. Les habló de la proclamación y cumplimiento de la liberación que él traía, que está también en Isaías. Les habló del llamamiento que él venía a hacer al hombre para salvarlo, que está en el Salmo 118. Se mostraba como la piedra rechazada por los hombres que sería exaltada, que está también en el Antiguo Testamento, en el mismo Salmo. El Salmo 110 también lo tocó, la exaltación futura de él. Tocó Daniel 7, como ese que vendría a dar vida eterna. Bueno, si uno mira las palabras de Jesús, seguramente va a encontrar muchos textos. Y si lee Hechos de los Apóstoles, allá se sigue ampliando la enseñanza. Nos va a hablar Lucas de Joel, nos va a hablar Lucas de Génesis con Abraham y de las promesas hechas, del Salmo 16, de Isaías 55, de las promesas a David. Es decir, Lucas es amplio en explicar todo lo que Jesús vino a cumplir y que estaba definido en las Escrituras. Eso fue lo que Jesús les explicó a estos dos. Les explicaba las Escrituras, toda la verdad de él revelada. Miren, entiéndanla. Entiéndanla. Qué tremendo. Y por eso le decía, qué sermón daría Jesús, qué estudio bíblico les daría Jesús. Qué enseñanza tan extraordinaria. Ahora, ¿la recordarían ellos? ¿La entenderían? Pues parece que sí, porque dice la Escritura al final que el corazón de ellos ardía cuando Jesús les explicaba las Escrituras. ¿Cómo lo remueve Jesús? ¿Cómo tiene que Jesús sacudirlo con la propia palabra para que ellos puedan ver la realidad de la resurrección, la realidad de la salvación, la realidad de la vida eterna? Esa sacudida debió ser muy grande. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, va a ser lo final. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire todo el recorrido que haría Jesús y miren el amor de Jesús y miren la paciencia de Jesús.
La misericordia y la gracia de Jesús, preocupado por dos hombres que no han entendido la revelación. Y miren todo lo que hace para lograr que estos dos puedan ubicarse en la vida de fe y puedan encontrar la salvación. Jesús no los rechaza, les dice torpes, es cierto. Pero a pesar de que les dice torpe y los regaña, empieza a enseñarles toda la verdad revelada. Fue un caminar largo. Hay una discusión en cuál lugar estaba Emaús. Unos dicen 12 kilómetros, otros aumentan a 30 y tantos kilómetros. Eso no interesa. Lo cierto es que la enseñanza que les da Jesús con su amor de redentor los va precisamente a llevar a entender quién era él y qué buscaba él. Y miren qué pasa ahora. Dice el texto, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Es bonito que Jesús utilice la tradición judía. Ya ha llegado el final del camino. Los dos discípulos ya están en casa. Y Jesús no entrará en casa como hace un buen judío hasta que se lo pidan con insistencia, como era lo común en el judaísmo, inclusive hasta con exigencia. Le hacen la primera invitación y ¿qué hace normalmente el invitado? La rechaza. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no me puedo quedar en su casa. Y ya luego aparece la insistencia, el ruego por entrar y hasta la orden para que entre. La Biblia presenta esos ejemplos. Abraham, por ejemplo, en el capítulo 19 dice, porfió con ellos. Es decir, tuvo una seria discusión con ellos y los obligó a entrar a su casa y dice el texto y les hizo banquete. ¿Se acuerdan de aquellos que visitan a Abraham, dos ángeles? Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y comieron. En Lucas, uno de los fariseos ruega a Jesús que comiese con él. Le rogó, es decir, fue insistente, entra. Y eso es lo que se buscaba. Y dice el texto, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Eso es lo que buscaba Jesús. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa? Es que eso es lo que normalmente muestra que yo quiero que estés en mi casa. Ese es el mensaje que dan los judíos. No es que no quieras estar en casa, es que yo quiero que me muestres que realmente tú quieres que yo esté en tu casa. Esa es la idea. Y eso es lo que pasa aquí. Y con los dos van a ser igual. Lidia también hace lo mismo con Pablo, ¿se acuerdan? Y le ruega a Pablo que se quede en su casa y que entre a su casa. Era lo común. Han caminado con Jesús, no saben quién es. Jesús hace como quien va de largo y ellos por fin le hacen la invitación para que el Señor entre a la casa. No lo conocen. Jesús tiene un cuerpo especial, glorioso. Se pudiera pensar que por eso es que no lo conocen. Pero ellos, en vista de lo que han venido aprendiendo, hacen la invitación y Jesús entra. Y dice el texto, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto también sorprende. Uno que hemos conocido en el camino, ahora es puesto en la silla principal de la mesa para que haga los honores
en la cena. Increíble. Sin darse cuenta, le ponen a hacer una función que por un lado era obligatoria cuando hubiera un profeta. Si está un profeta allí, a él le corresponde hacerlo. O si está el dueño de la casa ahí, a él le toca hacerlo. Y qué increíble que había llegado el profeta de profetas y qué casualidad que lo ponen a él a bendecir la comida a la usanza judía. Y Jesús va a hacer lo que es normal en la comida. Toma el pan, bendice la mesa y lo parte. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque la cena para el judío tiene un significado especial. Y fíjense qué va a pasar aquí. Voy a seguir leyendo para luego aclarar. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Perdón. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cleofás y su amigo reconocen, ahora descubren que es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús de especial que vieron que él era realmente el Mesías? ¿Qué pasó en aquel partir el pan? Y fíjense la expresión como ellos estaban ardiendo en su corazón por lo que había sucedido. Fíjense cómo el Señor venía obrando en el camino, venía actuando en su corazón, venía actuando. ¿Qué hizo el forastero Jesús? La oración de bendición. Lo reconocieron por su manera de pronto particular de orar, por la manera de partir el pan. Y esto ya indicaba que la cena era compartida, era en comunión. No hay necesidad de partir pan cuando estoy comiendo yo solo. El partir el pan solo es posible cuando se come con invitados, cuando se come con la familia, cuando se come en comunión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pan partido para ese momento da un mensaje de unidad, da un mensaje de amor, da un mensaje de fraternidad a la familia. El dueño de la casa, al partir el pan y dársela a cada uno, está dando un mensaje. Somos uno, que vivimos juntos, que compartimos juntos, que comemos juntos, que nos amamos y que en esa condición estamos en Dios. Ese es el mensaje. Y es un mensaje común y corriente dentro del judaísmo. Pero miren lo que significaría para la vida espiritual, para la vida del creyente. Jesús, ¿qué nos está diciendo? Pues una comida de comunión entre los amigos y Jesús. Pero más es la cena que descubre al que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos une a Él y a su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? No es solamente descubrir que aquella persona que está repartiendo el pan me estima, me valora, me quiere, me comparte, vivimos en una relación de afecto, sino que póngase usted a pensar ahora al descubrir yo que es Jesús y que Jesús está diciendo, perteneces a mi familia, eres de los míos, te amo, quiero compartir contigo, quiero que estés conmigo.
Eso es lo que se descubre ahí, que realmente Jesús es el Señor de la vida, que realmente Jesús es el Cordero de Dios, que nos llama a comunión con Él y a vivir con Él siendo pueblo de Dios. Y el mensaje entonces es fuerte. Fíjense que Jesús parte el pan, ora y actúa. ¿Y cómo lo hace Jesús? Como Jesús. Y en ese sentido, ¿quién reemplaza a Jesús? Nadie. Solo Él hace lo que Él hace y cómo lo hace. Él es el maestro y solo Él es Él. Y solo Él hace lo que hizo y solo Él puede llevar al otro a descubrir quién es Él por lo que Él hizo. Interesante que Jesús sea el que me esté diciendo a mí ahora, con ese gesto, quiero que estés conmigo, quiero que vivas conmigo, quiero que te alimentes de mí, quiero que estés en mucha unión conmigo, quiero que seas mío y que hagas parte de mi mesa. Y se le abrieron los ojos y lo vieron por fin. Pablo va a decir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Lo vi, es Él. ¿Cómo con Él? Claro que sí. Y me uno a Él. Ahora, fíjense, un gesto es partir para repartir. Ese gesto lo va a tomar Pablo y va a decirnos Pablo de la cena del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es que había un solo pan. Ahora, lógicamente, por la cantidad de personas pudieran ser muchos panes, pero no significa eso de que eran diversos panes. La condición es el mismo pan de la familia que se comparte a todos, y este pan que se comparte a todos está diciendo que nosotros estamos en comunión, nos amamos, vivimos juntos y somos el uno para el otro. Bueno, esa es la idea de Jesús en la tradición judía. Y ellos trascienden y lo ven como el Mesías resucitado. Ahora entonces el mensaje es más fuerte. Cuando yo descubro que es el Mesías resucitado el que está sentado a la mesa y me está dando del pan, ¿qué puedo entender yo enseguida? El Mesías me quiere a mí. El Mesías quiere que esté en comunión con Él. El Mesías quiere que yo le siga. El Mesías quiere que yo esté unido a Él. El Mesías quiere que yo sea uno con Él, que yo pertenezca al grupo de los suyos. Y eso ya es demasiado hermoso. Él, el único pan partido en múltiples pedazos, expresa la íntima comunión de los hermanos, pero de los hermanos entre sí, pero de los hermanos con Él. Estamos diciéndole, el pan nos une, la comida nos une, pero es que tú eres la comida, porque al final tú eres el verdadero pan del cielo. Al final eso va a ser. En la cena, Él es el pan. En la cena, Él es el vino que nos une y nos unifica en el pueblo de la gracia. Espero que entiendan eso. No estoy hablando aquí de transubstanciación, no. Estoy diciendo que Él, con el pan y el vino, está expresando lo que anhela para su pueblo: comunión, amor, intimidad. Eso es lo que quiero decir. Esa era la experiencia que Jesús quería que ellos tuvieran. No me reconocieron. No sabían que yo soy el Mesías y que venía
a formarme un pueblo donde yo era el Señor y soy el Señor y ellos en comunión conmigo viven para mi gloria. No, no se dieron cuenta, no lo vieron. Pero ahora todo cobra sentido. Somos de Jesús. Él está vivo y quiere que sigamos con Él, en comunión con Él y vivamos para Él. Se nos ha brindado y nosotros aceptamos la invitación por gracia. Y vamos a seguirle. Por eso fíjense la respuesta inmediata. Ellos no esperaron. No, vamos a devolvernos mañana porque estamos muy cansados del recorrido que hicimos. Han sido o 12 kilómetros o 30 y tantos kilómetros. Ellos no pensaron en los kilometrajes que recorrieron, sino que enseguida dijeron, nos regresamos a Jerusalén. Claro, es que darme cuenta yo de que el Mesías me ha acogido y quiere que yo le siga y quiere que su pueblo le siga, no puede esperar para tardarse su proclamación. Y ellos enseguida toman camino. Partir el pan los llevó a entender eso. Cuando los ojos, dijo alguien, cuando los ojos de los discípulos estaban todavía cerrados, el partir el pan y darlo fue la clave que iluminó sus mentes. Aquel gesto especial accedía al corazón de ellos. Perdón, aquel gesto especial llevaba a Cristo a acceder al corazón de ellos y llevaba a aquellos a descubrirlo como resucitado. Fíjense entonces, un gesto, pero un gesto que tiene signo, que tiene significado, que nos lleva a un entendimiento de una verdad que estaba oculta. Jesús quiere que le siga y Jesús quiere que esté en comunión con Él. Querían una evidencia de mi resurrección. Aquí la tienen. Pero una evidencia no de poder, donde manifestó algún milagro extraordinario, nada. Un gesto sencillo, común de su cultura. Partir el pan y dárselos. Tremendo, ¿verdad? Partir el pan y dármelo fue suficiente para yo entender quién era Él. Claro, por todo lo que he dicho. Pan y vino, señal de comunión, señal de entrega, señal de relación íntima, señal de servicio. Piense que ellos no se quedan enseguida. Ellos dicen, nos vamos. ¿Querían más evidencia? Aquí las tiene. Y los que estaban todavía escépticos o incrédulos ahora son personas convencidas, testigos del hecho de la resurrección y se devuelven a Jerusalén. Y miren que lo comparten de una manera contundente. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Todavía estaban allí comentando, me imagino, los sucesos de la resurrección de Cristo. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y con eso está diciendo Lucas, no es un cuento, no es fantasía. No es como dirían los gnósticos en apariencia. No, verdaderamente, es decir, es seguro de que resucitó y está vivo y se ha manifestado y ha aparecido a Simón. ¿Y qué pasa? Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es que ya habían unas evidencias. Ellos no estaban como tan seguros de eso. Ahora sí están seguros. Y ahora sí pueden decir, hemos visto al resucitado.
Fíjense, siempre hay señales de Jesús para que lo descubran. Y eso es lo que Jesús anhela, que lo descubran. Soy el Señor, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Salvador del mundo. He resucitado y ahora tengo la misión de salvar y de salvar a muchos. Jesús resucitó de los muertos. Y esto nos dice otra cosa. Fíjense esto. El mismo Señor es quien ha hecho todo. Si hubiera sido por ellos, ¿qué hubiera pasado? Seguro que hubieran continuado con su pesimismo y hasta hubieran proclamado ese pesimismo y quién sabe qué más hubiera sucedido. Pero estos dos hombres, por gracia, reciben la revelación y ahora son ellos los que van a proclamar Jesús está vivo. Y ese va a ser precisamente el gran mensaje del cristianismo. Jesús es un muerto que molesta a muchos vivos, diría alguien por ahí, precisamente porque vive. ¿Se acuerdan de esa frase que tiene ese muerto que a tantos vivos molesta? Que vive. Y es eso. Jesús ahora se nos presenta como la única explicación para la vida eterna, como el único fundamento para nuestra salvación, como el único que puede llevarnos al Padre. Todas las, yo no quiero mencionarlas, pero fíjense todas las manifestaciones que hubo de Jesús después de resucitar. Y hay abundante evidencia de la resurrección. Por ejemplo, los verdugos romanos, Juan nos va a narrar cómo lo asesinan, cómo lo llevan a la tumba de José de Arimatea y todo, la muerte completa. Pero luego empieza Jesús, luego de resucitar empieza Jesús a manifestarse a las mujeres, a María Magdalena, a Pedro, a Juan. Pablo dice se apareció a más de 500 personas, está vivo. Y estos dos de Emaús nos dicen está vivo. Ahora, con esto termino. Estar vivo, Jesús, ¿qué significa hoy? ¿Mm? Mire todo lo que implica para nosotros hoy. Él está vivo, vivo, está presente, está en medio nuestro, está en nosotros. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, sabiendo todo eso, vivamos una vida de fe tan pobre? Eso sería ilógico. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo que Él está vivo y resucitado, vivamos una vida en temor, en miedo, en inseguridad? ¿Verdad? Porque nos pasa en preocupaciones, que por la economía, que por el trabajo, que por tantas cosas. Pero Él me está diciendo, yo estoy vivo y estoy contigo y te hice parte de mi familia y comes conmigo. El Hijo de Dios nos está diciendo eso. Y el Hijo de Dios me está diciendo, sírveme, glorifícame con tu servicio, con tu trabajo, en lo que haces. Esa es la iglesia que Él espera y esa es la iglesia que debemos ser. Qué hermoso es entonces entender esta verdad. Lo reconocieron al partir el pan, que era un gesto simple judío,
Uno que está a la mesa en un hogar que no es el de él, hablando humanamente, y en el principal puesto, y ese nos está diciendo, aquí estoy, no los he dejado solos, no los he abandonado, coman conmigo, vivan conmigo, síganme. No, hermanos, realmente esto es hermoso. Voy a dejar ahí y yo espero que tomemos más conciencia de eso. Jesús está vivo y sigue diciéndonos lo mismo. Ya depende del compromiso que nosotros querramos asumir con Él. O pasa desapercibido o lo acogemos con amor y pasión. Miren todos los testimonios que hay en la iglesia de aquellos hombres que entendieron este mensaje. Porque si hay algo que nos muestra este mensaje es a cuántos tocó en el corazón para decirle a Jesús, necesito estar más cerca de ti. Necesito trabajar más para ti. Necesito glorificarte más. Porque entendieron que el estar con Jesús era una condición de gracia. Y que si estábamos en la mesa con Jesús, era porque Él nos había puesto allí. Para que fuéramos parte de su pueblo, de su familia. Y a Él la gloria por siempre. Padre nuestro, Dios de misericordia y de gracia, honra y alabanzas a ti. Qué hermoso saber lo que tú haces, Señor. Que no nos pase eso primero que le sucedió a los discípulos de Emaús. Escucharon a Jesús, oyeron sus enseñanzas. Eso que les repitió Jesús en el camino de Emaús, ya ellos lo conocían perfectamente. ¿Acaso tendremos que repetir la historia de la iglesia que recibe esa carta a los hebreos? Debiendo ser ya maestros, dice el autor. ¿Cuánto tiempo llevaban en el Evangelio? Y se puede inferir que mucho tiempo. Pero ¿cómo es posible que llevando tanto tiempo seguían viviendo como si nunca hubieran escuchado el Evangelio? Y como si nunca la revelación de Dios estuviera con ellos. Debiendo ser ya maestros, tuvieron que recibir la misma enseñanza. Qué triste. Los discípulos de Jesús, esos de Maús, debiendo ser ya maestros, volvieron a recibir la misma enseñanza. Y qué bueno que Jesús la da para que entendamos cuán grande compromiso tenemos con Él cuando por fin en su gracia descubrimos lo que es el Evangelio y lo que significa para nuestra vida. No podemos ser cristianos nominales. No podemos ser simples cristianos de nombre que no marcan la diferencia con el mundo. No queremos eso. No queremos ser cristianos como los receptores de la carta a los hebreos. No queremos ser cristianos como los receptores de la carta a los gálatas que se estaban dejando enredar por los judaizantes. No queremos ser cristianos como los de Corinto, que confundieron el evangelio, que atropellaron el evangelio
y vivieron la fe como ellos quisieron. Vivieron la fe como ellos pensaban que debía vivirse. Y lo que hicieron fue llevar a la iglesia a una gran crisis y a una gran corrupción. Y tuvo que Pablo hablarle y predicarles el evangelio para que pudieran encontrar el camino cierto a la vida eterna. Dios, no queremos ser así. Queremos ser cristianos que por fin entendamos tu verdad, pero que vivamos y acojamos esa verdad en nuestro corazón para, como hicieron los discípulos de Maús, devolvernos de inmediato y empezar a testificarla ante los demás. Haznos testigos del Evangelio, Señor. Haznos testigos verdaderos del Evangelio. Glorifícate en nosotros por gracia para poder hacer esta tarea que es nuestra responsabilidad en medio de esta generación que tanto lo necesita. Gracias, muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.